Hola amigos, estamos con el viceministro Juan Carlos Cordero, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues aquí, pues entusiastas con todo lo que está pasando, pues tratando de ver el lado bueno de todo lo que está ocurriendo alrededor. Usted es viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, mediante el Decreto Supremo 4857, hace 3 años atrás, el presidente le da una nueva mirada a la estructura del Ministerio de Culturas. Tenemos que recordar que ese ministerio ha sido cerrado durante el gobierno de facto y a fines del 2020 nuestro presidente Luis Arce repone al ente rector en culturas a través del decreto 4393 y crea el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Una mirada nueva que pretende fortalecer un poco más aquellas acciones de gestión que estén enfocadas a un proceso descolonizador, un proceso despatriarcalizador. Y con el siguiente decreto, el presidente se suma a una corriente internacional. Okay. La economía creativa, la economía que está apoyada sobre el proceso cultural, en todo el mundo ya tiene otra mirada. Durante muchos años, en las anteriores gestiones, el tema de patrimonio y gestión cultural eran cosas totalmente separadas. Patrimonio como salvaguardia, como mantener hoy sitios encerrados, y industria cultural o la gestión cultural separada. Sin embargo, en el resto del mundo la tendencia es unificar ambos, tanto así que la OMPI incluso ha incorporado una nueva herramienta jurídica internacional que justamente hace referencia al conocimiento colectivo comunitario como parte de la propiedad intelectual colectiva. En ese entendido, la visión de nuestro presidente ha sido bastante atinada y ha creado este nuevo viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales y Creativas. Y para darles solo un ejemplo, las atribuciones de este viceministerio, que antes era interculturalidad, en el primer DOE, dentro del proceso de cambio, tenía 12 atribuciones. Ahora, con el nuevo decreto, tenemos 22 atribuciones. En el anterior, esta instancia del gobierno solamente tenía la facultad de promover, de proponer, ¿no es cierto? Ahora, con este nuevo decreto, nosotros tenemos la responsabilidad de ejecutar, desarrollar planes, programas y proyectos, mirada que todavía sigue siendo difícil de incorporar en los funcionarios del ministerio, puesto que todavía ellos siguen pensando en la misma línea antigua. Sí, exactamente. Una industria creativa, por ejemplo, ¿qué es? Bueno, la economía creativa, prefiero hablarla así. Industrias culturales ha sido un término al cual siempre es rechazado por el tema industrial o masivo, todo eso. Sin embargo, bueno, hay compañeros que han tratado de hacerme cambiar y le comento que hace unas 3-4 semanas atrás estuve en Brasil en un taller para viceministros organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos, donde nos hemos adherido al programa de industrias culturales y economías creativas de la OEI, y sobre la cual hemos entendido cuál es la mirada de la industria cultural, o mejor dicho, la economía creativa. En el tema cultural, la economía creativa es básicamente transversal, es decir, tenemos que fortalecer, y eso en Bolivia lo tenemos avanzado con el reconocimiento de la economía plural de nuestros pueblos indígenas, originario, campesino. Entonces no hace referencia únicamente al proceso de la elaboración de bienes culturales, sino todo lo contrario, hace referencia a reconocer aquellos modelos económicos que están vigentes todavía, desde el trueque ancestral hasta formas de negociación que tenemos en la Feria del Alto, por ejemplo, donde tú vas a comprar algo y empiezas a generar una gestión de conversación, y si no haces la conversación simplemente no haces negocio. Claro. Entonces la economía creativa tiene una amplitud de aplicaciones, de referencias, de qué sé yo, mirarlas, y eso también va muy bien enfocado hacia el programa que nuestro hermano presidente ha desarrollado, que es la industrialización con sustitución de importaciones. Entonces, la cultura es una forma también de generar movimiento económico. En realidad la cultura genera, en el caso de Brasil, por ejemplo, está generando casi un 60% más de aporte al PIB comparado con la industria automotriz, solamente para una referencia. Estados Unidos, hace ya muchos años atrás, estamos hablando de los 80 o 90, ha generado un importante fomento hacia la industria cultural y la reconoce como uno de los ejes importantes de generación o de aporte hacia el Producto Interno Bruto. De ahí
que en Estados Unidos tenemos todas las corporaciones internacionales que tienen mucha relación con la producción intelectual, creativa. Estamos hablando de las corporaciones Warner Bros., Sony o de las editoriales internacionales. En ese entendido, hacer referencia a lo que viene a ser el proceso creativo, creemos nosotros, es más, ha sido una de nuestras premisas, la de visibilizar el aporte efectivo que las culturas tienen en la economía del pueblo boliviano. Para fortalecer estas industrias creativas, ¿qué nos hace falta? Primero, ajustarnos a los procedimientos, y no soy muy afecto a todas estas directrices que vienen de los países desarrollados, mas sin embargo hay algo que es importante mencionar. Hace unos años atrás, alrededor del 2016-2017, se ha hecho la cuenta satélite en Bolivia, a través del convenio Andrés Bello. La cuenta satélite ha tratado de identificar aquellos indicadores en la economía cultural que están dando un aporte importante hacia la economía de Bolivia. Y ahí se ha limitado un poco a aquellos indicadores que son posibles de validarlas, ¿no? A través de facturación, por ejemplo, derechos de autor, la producción de libros y cosas así, cine, por ejemplo, la música, pero muy limitado. Cuando nosotros tenemos una producción cultural que incluso abarca a los pueblos indígenas originarios campesinos, los cuales en el marco de su práctica económica no tienen la posibilidad de ser incorporados en estos indicadores económicos. Al entrar en este nuevo gobierno, en el PEDES, nuestro presidente ha incorporado como eje a la culturas en descolonización y despatriarcalización. En ese entendido, cuando realizamos nuestro registro de artistas, por ejemplo, nosotros nos apoyamos en los indicadores que la CAP ha desarrollado, pero los indicadores no son solamente eso, sino son mucho más, y yo tengo la alegría de mencionar y además comunicar que el año pasado la UNESCO Statistics ha realizado un borrador de indicadores unificados. Estados Unidos tiene sus indicadores, Europa tiene sus indicadores, la CAP tiene sus indicadores, los otros países tienen. Entonces ha unificado todos esos indicadores en un solo código, en una sola codificación. La hemos revisado, yo la he traducido, son 2 tomos de 200 páginas cada uno para el equipo nuestro, de manera que lo primero que necesitamos hacer es identificar aquellos sectores del ecosistema, del ecosistema creativo que están haciendo un aporte a la economía boliviana. Y la base principal es saber qué es lo que vamos a identificar. En ese caso, los indicadores son importantes. Posterior a eso, lo que tenemos que hacer es que esos indicadores se incorporen en aquellos elementos que son de reconocimiento estatal. Estamos hablando desde el Ministerio de Trabajo, Impuestos, la banca. Solamente hablando de la banca, yo soy músico, yo hago mis conciertos, genero mi ingreso, me voy al banco y le digo, aquí está mi dinero. ¿Cuál es el origen? Yo les digo, son mis conciertos, lo que me paga mi servicio artístico, y ellos van a decir, pero ¿y dónde está el rubro? No lo tienen. Entonces, cuando nosotros logremos incorporar estos indicadores en todos aquellos procedimientos, desde impuestos, desde el banco, desde el Ministerio de Trabajo, desde otros niveles donde se aplica el uso de estos bienes culturales, economía creativa, recién vamos a poder visibilizar mejor el aporte de la cultura en Bolivia, y eso todavía estamos en pañales. Ahorita, por ejemplo, ya estamos muy cerca del Gran Poder. ¿Qué significa el Gran Poder para Bolivia? Bueno, el Gran Poder tiene varios enfoques de significancia, ¿no? El primero es nuestro patrimonio, nuestra identidad, es la tradición, es nuestra memoria, es el logro de una clase emergente social, en ese momento la mestizo chola, digamos, que se ha empoderado y ahorita es quizás uno de los sectores más poderosos económicamente en la ciudad de La Paz. Y por esa misma razón su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad del 2019 genera otra mirada más adicional, puesto que esto ya se convierte en un patrimonio de la humanidad sobre la cual la humanidad tiene la responsabilidad de precautelarla, salvaguardarla. Hemos estado trabajando estos años, siempre hay estos problemitas entre gobiernos subnacionales, el gobierno del Estado, y que cada uno quiere jalar para su lado, y hemos logrado consolidar una suerte de gestión unificada entre el gobierno central, la gobernación del municipio, la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, los vecinos del Gran Poder, de manera que podamos visibilizar cuál es el aporte, no solamente en el tema identitario, en el tema cultural, en el tema patrimonial, sino en el tema económico.
El año pasado, el ingreso que se ha generado en Gran Poder, que lo hemos unificado varias instituciones, ha sido de aproximadamente de 450 millones de bolivianos, alrededor de 80 millones de dólares más o menos. Eso se ha podido lograr porque hemos empezado a trabajar de manera coordinada con las otras instancias. En ese entendido, el Gran Poder también significa una generación de ingresos que son para varios sectores, desde los artesanos, músicos, boteros, los que hacen, qué sé yo, platería, los forjadores, están los músicos, por ejemplo, alquiler de espacios, de establecimientos, está el tema de la comida, la bebida, los adicionales que son los peinados, por ejemplo, los adornos. Entonces, en ese entendido, el cómo se distribuye todos esos ingresos es realmente importante visibilizarla. Si Gran Poder nos ofrece una mirada bien interesante para estudiarla. Este año estamos consolidando una mejor evaluación de estos procedimientos de generación de ingresos. Turismo se está incorporando con sus aportes y sus miradas también a este equipo que lo hemos consolidado con el gobierno autónomo municipal. Entonces, ¿se prevé que pueda superarse la cifra este año del año pasado? La proyección que nosotros estábamos viendo en base a todo lo anterior nos proporcionaba tal vez un ingreso superior al 500.000 de bolivianos en un solo día. En un solo día. Ese es lo del año pasado, es en un solo día. Entonces nosotros estamos previendo eso. Sin embargo, traigo a colación los bloqueos que se han desarrollado el año pasado, alrededor de enero, febrero, más o menos han puesto en vilo a la entrada del Carnaval de Oruro. Sí. Y de las proyecciones estimadas en el Carnaval de Oruro, su ingreso ha sido un 30% menos, el que está certificado. Claro. Entonces es impredecible ahora saber si las acciones continúan. La mirada internacional sobre Bolivia se malogra. En Oruro, parte de esta evaluación ha sido sobre la base de cancelación de reservas de hotel, cancelación de vuelos, especialmente aquello que es la circulación internacional de turistas, claro, o bolivianos que vienen a participar de la entrada. Acá la entrada de Gran Poder aglutina alrededor de 90.000 bailarines, 30.000 músicos más o menos, y muchos de ellos vienen del interior también para participar. Claro. Entonces, estos bloqueos pueden mermar de manera considerable una economía que fortalece al pueblo boliviano. Esto no es ni para la alcaldía, ni la gobernación, ni para nosotros, sino esos ingresos, ese movimiento económico del cual hablamos se redistribuye entre todos los que son actores de esta festividad. Entonces, los bloqueos también son generadores de disminuir este porcentaje de proyección. De manera definitiva, sí, es un perjuicio terrible a estas actividades. Hay mucha crítica a veces sobre este tipo. Yo lo hacía cuando era un activista, tenía una pelea terrible contra el Dakar, por ejemplo, pero en el momento en que ya entrando a trabajar en gobierno, di cuenta de que el Dakar generaba una economía tremenda, especialmente el primero en Potosí, ha generado un nivel de ingresos increíble, y desde ahí entonces cambió mi mirada sobre ese tipo de acciones que emprendemos desde el gobierno, y el Gran Poder es otra de esas actividades. Muchos miran el lado negativo, que la borrachera, que la música, que solamente bailan, que se divierten, que el pueblo está sufriendo, pero no sabemos que en merced a eso, esta sociedad, esta clase social que tiene un poder económico fuerte, genera un movimiento económico que favorece a las personas menos favorecidas, claro, de la sociedad, es decir, los vendedores ambulantes, los que están alrededor, los que buscan generar algo de ingreso, y es eso lo que nosotros evidenciamos con este estudio económico. Que se distribuyen estas ganancias, pero para todo el país, no es un solo sector el que está acumulando económicamente. No, estamos hablando de transportes, hotelería, los formales, por ejemplo, pero también lo informal está ahí presente. Este es el año del Bicentenario, un año realmente importante para el país. ¿La cultura qué rol está cumpliendo? Bueno, es un poco difícil la situación en la cual estamos viviendo. Hemos hecho un plan estratégico nacional del Bicentenario aprobado por decreto supremo. Tenemos un Consejo Nacional del Bicentenario aprobado por una ley en el 2020. Tenemos una delegación presidencial que ha estado elaborando una agenda que, pese a sus miradas limitadas, tal vez sí era una agenda interesante.
pero las cuales no las estamos pudiendo llevar a cabo justamente por estos problemas. Hoy tengo que informar, lamentablemente, que estoy cancelando 2 eventos muy importantes que habíamos programado desde el Ministerio de Culturas, justamente por esta situación caótica que nos está presentando estos bloqueos innecesarios. Y eso está generando el no poder invertir. Invertir lo decimos porque no es un gasto, la cultura no es un gasto, sino cuando nosotros pagamos al artista, pagamos la empresa de sonido, pagamos los servicios, pagamos el espacio, ese dinero se va hacia el pueblo, y es el pueblo, los artistas van a tener que comprar medicinas, comida, qué sé yo, pagar varias cosas, se devuelve hacia el pueblo de alguna forma. Entonces esta inversión que estaba contemplada y no es mucho, estamos hablando de unos 10 millones de bolivianos, ahora no se va a poder generar porque justamente estos problemas nos han acarreado un déficit, una dificultad de poder desarrollarla, los bloqueos y todo esto nos están generando una suerte de cancelarla, la cual no quita nuestro entusiasmo, seguimos manteniendo otras actividades. Están en desarrollo el concurso nacional de bandas del Bicentenario, colegiales y también bandas profesionales. Ya estamos terminando el concurso nacional de danzas del Bicentenario, Bolivia Danza en el Bicentenario. Hemos realizado con mucho éxito la convocatoria de la tarqueada más grande del mundo. Estamos terminando de elaborar documentación sobre el Bicentenario. Tenemos en carrera los 200 conciertos del Bicentenario, donde estamos dando oportunidad a artistas emergentes, tanto rurales como de las ciudades, para que puedan utilizarla. Y me apena mucho esta situación, puesto que nos limita a nosotros como órgano rector en culturas el poder propiciarla. Al margen de eso, hemos consolidado toda una gestión internacional, hemos terminado el informe cuadrienal hacia la UNESCO de la 2005, un trabajo que se ha hecho con participación de todos los sectores, tanto de la sociedad civil como del gobierno en varios niveles. Esto lo vamos a publicar muy pronto. Estamos consolidando la presencia de la UNESCO, tanto han estado en el Carnaval de Oruro y también van a estar en el Carnaval, en la entrada de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, el representante regional Ernesto, que está llegando justamente para ser parte de esta fiesta del Bicentenario. Y esto es Ernesto vino a Bolivia el año pasado en el marco de la reunión de la CAN, lo hemos llevado a visitar el Cerro Rico de Potosí, toda la parte de la denuncia de patrimonio. Potosí está declarado patrimonio en riesgo, estamos a punto de perder la categoría de patrimonio, estamos haciendo todos los trabajos de gestión, que no los hacemos nosotros, sino hay todo un equipo, todo un equipo de salvaguardia que tiene que realizar desde la alcaldía, el Comibo, la gobernación. Entonces él vino a ver eso, vio la ciudad también, y luego se fue a Sucre. Y en Sucre dio cuenta de que realmente Sucre respeta las directrices de la UNESCO, porque Sucre está declarada como un patrimonio también material. Y él me decía, ¿no? Realmente en Sucre respetan hasta las señalizaciones y todo. En Puerto Rico, sí, no. Entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer es, señor alcalde, por favor, vea cómo está esta situación y tratar de cumplir, porque no solamente es el cerro, son las lagunas de Caricari, son los ingenios, es toda la ciudad. Y él, cuando estaba acá, le dijimos, tienes que venir al carnaval, tienes que conocer el carnaval, conocer nuestras fiestas. Entonces él prometió en ese entonces, y hemos coordinado esta visita con la Cancillería. Y el último rato lo destinaron a otro lado. Se vino Alcira Sandoval, que es nuestra representante allá de la UNESCO, y ella es boliviana. Y ella se vino a Oruro. Yo le dije, en la siguiente, Ernesto tiene que venir, y yo le hice así, prometer. Ella cumplió, se hizo las gestiones y ahora está acá. Esta gestión la ha iniciado el Ministerio de Culturas y obviamente en coordinación con la Cancillería, quienes son los responsables de la gestión internacional. Aprovechando que estamos hablando sobre los patrimonios, y nos comenta en palabras bien sencillitas, así para todas las personas que nos están acompañando, ¿qué es un patrimonio inmaterial? ¿Qué es un patrimonio material? Bueno, un poco más atrás, para un contexto, la UNESCO ha sido creada para generar la paz entre los pueblos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha generado destrozos increíbles sobre sus edificaciones, sobre sus monumentos en toda Europa. En ese sentido se crea la UNESCO y se crea la salvaguardia para los monumentos, el patrimonio material. Patrimonio está mal traducido al español.
Heritage en inglés es herencia, debería ser la declaratoria de herencia material o herencia inmaterial. Es lo que recibimos de nuestros antepasados o de las generaciones pasadas y tenemos la obligación de resguardarlas para la memoria de la sociedad. Entonces, el patrimonio material o herencia material hace referencia a las edificaciones, monumentos, sitios arqueológicos, bienes culturales tangibles que están en todo el mundo. Bolivia tiene una cantidad de patrimonio arqueológico, el cual estamos descubriendo cada vez más. Recientemente en los Llamados de Santa Cruz han encontrado un espacio increíble de vasijas y estamos realizando las gestiones para poder hacer un análisis cuantitativo del lugar donde se ha hecho. Un equipo de Francia, al norte de La Paz, cerca de Puerto Acosta, de donde vive mi abuela, fui a visitar el otro día y en un proyecto de 3 años, ahorita les falta uno más, han encontrado más de 400 sitios arqueológicos solo alrededor y es la mitad de una provincia. Wow. Entonces, Bolivia está llena de estos bienes culturales y espacios culturales y eso es lo que protege el patrimonio material. El patrimonio inmaterial hace referencia a aquellas tradiciones, leyendas, cuentos, expresiones, qué sé yo, formas de cocina, el lenguaje, la lengua, que no son tangibles, que no la puedes tocar, la música, por ejemplo. Entonces, esta convención, la otra convención es de 1974-75, esta última es la convención 2003, se la adopta el 2003, más antes se declara como obra maestra de la humanidad a Oruro, en una intención de justamente generar esta convención, y el 2003 se la consolida como la Convención 2003 del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, la inclusión en la lista representativa, y es ahí donde se generan las declaratorias de todo el mundo. Nosotros tenemos 9 dentro de la misma como patrimonio inmaterial, y lo que se hace es generar componentes de salvaguardia para que esto no se pierda, para que no se distorsione y se le dé una valoración sobre esta herencia que hemos recibido. No es propiedad. Y eso es lo que es importante aclararlo. Muchos compañeros dicen, como ha sido declarada patrimonio de Bolivia, digamos, el Carnaval de Oruro o el Gran Poder, entonces, ¿qué hacen los peruanos? Están robándonos nuestro patrimonio, cuando en realidad todo el mundo sabe que la entrada de la Candelaria en Puno ha sido iniciada por bolivianos allá, bolivianos residentes. Entonces, nosotros tenemos toda la evidencia, pero eso la tenemos que ir consolidando en negociaciones bilaterales con Perú que hemos iniciado, pero hay ciertas reticencias de Perú de tomar en cuenta estos aspectos. Claro. Sí hay compromisos. El año pasado nos hemos reunido con el embajador representante ante la UNESCO de Perú y nuestro vicecanciller Catarina se reunió con su homólogo de Perú y hemos consolidado entre ambos niveles generar estas mesas técnicas, temáticas también, y ahí convocar a todos los investigadores. Eso se ha comunicado, pero de ahí a que se lo cumpla de parte de nuestro hermano país, pues un poco esas son las cosas que a nosotros nos dejan, pero nosotros tenemos que apoyarnos en la normativa que nos exige seguir procedimientos y no lanzar acusaciones infundadas, porque no es un robo. Al declararlo patrimonio de la humanidad ya básicamente todo el mundo es. Porque muchas personas dicen, están plagiando nuestra cultura, están usando nuestros bailes. ¿Y qué medidas se está tomando desde el gobierno? ¿Cómo se protege la cultura boliviana? La cultura tiene otro mecanismo de protección, y esta vez como propiedad. Estamos hablando de la propiedad intelectual. La OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, genera justamente estos mecanismos de protección internacional, donde tú registras un componente y eso ya tiene un dueño. Okay. La complicación es que esa normativa no contempla a las comunidades y a las naciones. O sea, no puedes hacer una declaratoria a favor de una nación por una parte y por otra. Hablemos de la coca. ¿Cuál es el uso tradicional de la coca? Y estos tienen componentes en varios lugares, hasta Colombia. En Colombia se masca coca también. Entonces, ¿a quién le damos la titularidad? ¿Entiende? Entonces, esas son las complicaciones que se tienen en lo que se refiere al conocimiento. Sin embargo, nuestra normativa, la Constitución, establece el reconocimiento de la propiedad intelectual comunitaria y colectiva de los pueblos sobre sus saberes y conocimientos. La Ley 530 establece que se debe hacer el registro de la propiedad del patrimonio etnográfico comunitario.
Entonces ya tenemos herramientas establecidas desde la Constitución hasta normativas específicas. Lo que estamos desarrollando ahora justamente son esas herramientas para que eventualmente podamos de manera efectiva generar ese registro. Ahora, el siguiente problema es SENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, dice nosotros tenemos que reconocerlo, pero la normativa indica que es otra instancia la que tiene que hacerlo porque es un tema más cultural. El tema de la medicina tradicional, por ejemplo. Entonces ahí estamos ahorita en un franco proceso de también negociación interna, porque todos tenemos que apoyarnos en esta, ¿no? Entonces ya tenemos algunas soluciones al respecto, pero todavía estamos... estos tienen que bajarse también a los pueblos y naciones indígenas, porque ellos son los que tienen que, en el marco de la consulta previa, definir cómo se va a realizar este tipo de protección. Entonces, ahorita, por ejemplo, Bolivia realmente tiene manifestaciones culturales enormes, una cantidad increíble. Y con los bloqueos, como estábamos hablando anteriormente, se afecta un poco también la presencia en el Bicentenario. Totalmente. Pero los bolivianos, ¿cómo salen a festejar este Bicentenario? Uno tiene que asumir algunas críticas, asumir algunas responsabilidades también. Hemos tenido una delegación presidencial que tiene un consejo del Bicentenario que están representados por los 9 departamentos. Se ha generado una agenda y lo que se debería hacer es generar procesos de difusión, de socialización y además de invitación y generar además actividades donde el pueblo boliviano pueda participar. Todo este desgaste político que generan estos bloqueos, los intereses de una persona, las elecciones, es un año de elecciones y eso lo hace mucho más complicado. El tema económico, la falta de dólares, justamente por procesos que ahorita no los vamos a hacer referencia, no nos interesa, ya sabe, la Asamblea tendrá su mea culpa por ahí, pero creo que nos hace falta generar una campaña de comunicación donde el pueblo realmente se apropie del Bicentenario. Es un año importante, históricamente importante, y yo creo que dentro de esa la intención del Ministerio de Culturas ha sido justamente la de poder incorporar incluso aquellas miradas de nuestros pueblos indígenas originarios en la construcción del Estado plurinacional, consolidar la efectividad del modelo sociocomunitario productivo y también la prohibición de la industrialización con su sustitución de importaciones, por ejemplo, que son programas importantes que no han sido visibilizados por la sociedad de manera efectiva. Creo que nos falta justamente ese trabajo y hemos empezado a realizar acciones concretas. Hemos tomado al Bicentenario por las colas, por así decirlo, desde el Ministerio de Culturas, logrando compromisos con otras instancias gubernamentales y cada vez más se está ya respirando un poco más del Bicentenario y lo que simplemente nosotros hacemos es invitar y ser parte de la población de este Bicentenario. Hay varias acciones, hay proyectos, se están realizando actividades y algunas con un tinte muy colonial para mí, personalmente para mí, ¿no? Yo hubiera hecho algunas otras actividades dentro de este Bicentenario que le dé al pueblo la posibilidad de celebrar, porque son ellos los que están celebrando este Bicentenario. No vamos a escatimar esfuerzos para que realmente este año tan importante no pase desapercibido. Entonces, sus recomendaciones ahorita para la población, para todas las personas que nos están acompañando. Bueno, hay una agenda del Bicentenario, una página web que es bicentenario.bo, donde se puede obtener toda la información, entre comillas, de las actividades que se están realizando, pero por otra parte nosotros como Viceministerio de Patrimonio, Industrias Culturales y Creativas, a instructivo de nuestra hermana ministra Esperanza Guevara y de nuestro presidente Luis Arce, estamos generando otro proceso de socialización de estas actividades sobre las cuales yo sé que nuestro pueblo se va a sentir contento de ser partícipe de esta celebración tan importante. ¿Algo más que nos quiera comentar? Simplemente los procesos políticos, los cambios de gobierno a veces recaen sobre lo más indefenso. En la gestión de gobierno lo más indefenso es culturas en temas de gestión. Las culturas es lo más fuerte que tenemos en Bolivia,
nuestras identidades, es lo más importante que tenemos. Estamos dando un lineamiento de gestión. Chile ha creado su Ministerio de Culturas en plural y muchos otros países están justamente viendo eso en el reconocimiento de justamente la diversidad cultural, Convención 2005 UNESCO, que la practicamos sin saber cuál es esa convención. Hemos tenido un quiebre constitucional y se ha eliminado al órgano rector en culturas y todos los planes, programas y proyectos que se han desarrollado previamente simplemente han caído en el olvido. Claro. Y estamos retomando de cero toda esa gestión desde una mirada descolonizadora, despatriarcalizadora, que es un componente que, aunque sea muy subjetivo, sí le impone una mirada bien importante hacia lo que estamos pretendiendo realizar. Hemos generado interesantes programas como el concurso de ensayos de patrimonio dirigido a los colegios, donde estamos promoviendo que los jóvenes sean los que escriban su historia. Tenemos una propuesta de una feria del libro, las memorias que escriben nuestro futuro, donde otrora el conocimiento era solamente reservado a una clase privilegiada y ahora es el pueblo el que tiene el derecho de escribir su propia historia. Y estos son procesos que no se los puede hacer en un año, sino es un proceso de constructo. En Brasil, 10 años se ha cerrado el Ministerio de Culturas y los puntos de cultura, cultura viva comunitaria, programas muy importantes donde el papel de la cultura tenía un apoyo importante desde todos los niveles del Estado, ha caído y ahora están recuperando nuevamente esa importancia en culturas y nosotros tememos que si hay un cambio de viraje del gobierno que no sea progresista, que simplemente se limite a un tema económico, estilo Milei, por así decirlo, tenemos miedo de que se le quite el apoyo que le estamos dando al sector cultural, porque viene a ser la base de nuestra plurinacional, la base de nuestra pluriculturalidad, la base de nuestro plurilingüismo, de la diversidad, y esperemos sinceramente que realmente no perdamos lo poco que se ha estado generando, la credibilidad que hemos obtenido como culturas de todas las organizaciones internacionales, Mercosur, UNESCO, CAN, por mencionar algunos, la OEI, la OMPI y otros niveles de gestión que tienen incidencia en culturas. Ahorita Bolivia tiene un papel, hemos logrado generar un papel de representatividad e incidencia muy importante en estos programas y hemos recuperado apoyo desde la AECID, Cooperación Italiana, desde la CAF para poder apoyar a estos emprendimientos culturales. Ahora, bueno, otro es el tema que se haya quedado en un lugar y no hemos podido ejecutarlas. Este ministerio se ha convertido en un ministerio que ejecuta proyectos. Lamentablemente nos han agarrado de las manos y no hemos podido realizar esos proyectos. Sin embargo, los sueños están ahí. Siempre digo yo, este ministerio no trabaja con proyectos, infraestructuras. Este ministerio trabaja con el alma del pueblo boliviano. Esperemos que ese ímpetu que le hemos puesto no se destruya con el gobierno que vaya a venir. Muchísimas gracias, viceministro. Muchas gracias. A todos, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima.